Mortales, bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, mejor conocida como Matilda la Muerta, y el día de hoy les traigo un tema que me parece divertido. Hemos tocado cosas muy serias últimamente, entonces decidí que no estaría mal alivianar un poco el ambiente, y hoy vamos a hablar de 5 casos donde participaron asesinos invisibles. ¿Qué quiero decir con asesinos invisibles? Con esto me refiero a casos donde el perpetuador de un asesinato o partícipe del mismo fueron seres sobrenaturales o situaciones sobrenaturales, ya que esto es muy debatido y ha sido parte de la historia de las leyes, ya que varias personas le han adjudicado ciertos crímenes a seres que no podemos ver y que no tenemos la certeza de que estén ahí, y esto hizo que varios lugares tuvieron que ver dónde jugaba la ley en ese tipo de casos, ¿no? Porque ya que fuera motivado por un ser sobrenatural, pues, y si era válido dentro de las excusas para cometer un crimen o no. Son muy variados, no vamos a hablar solamente de fantasmas, entonces, bueno, espero lo disfruten. Me parece que es un tema muy divertido, muy interesante, así que bueno, vamos a darle. Bueno, para serles muy honesta, yo creo que por lo menos 2 casos de los 5 que voy a mencionar el día de hoy no son tan underground, pero uno que es muy conocido, tan conocido que inspiró múltiples películas que conocemos al día de hoy en la cultura popular, pero me parece importante señalarlo justamente por el papel que jugó en el juicio después de los hechos acontecidos. Pero bueno, vamos por partes. El primero que les voy a platicar es uno que yo considero que también es conocido, pero igual y no lo sé. Ustedes qué opinen o si ya han escuchado de este caso en particular. Pero el primer caso del que les voy a platicar es el del fantasma de Hammersmith. Hoy Hammersmith es un área bastante conocida dentro de la ciudad de Londres, pero en 1800, antes de que la capital inglesa creciera a la ciudad que es hoy, era una villa aledaña a Londres, pues, tipo San Ángel, que antes era como un pueblito afuera de la CDMX, pero luego la CDMX creció y ahora San Ángel es parte de. Pues así sucedió con varias ciudades, entre ellas Londres, y uno de los pueblos que se hicieron zonas fue Hammersmith, ¿no? A partir del año 1803, se comenzó a reportar de forma continua una especie de aparición en Hammersmith. Varios la describían de varias maneras distintas, o sea, personas decían que iba arrastrando cosas, otras personas comentaban que tenían cuernos. Había varias descripciones distintas. Recuerden que este tipo de apariciones nunca se pueden ver claramente, ¿no? Y usualmente aparecían en la noche. Y la iluminación no era como que tan increíble, entonces la gente hacía lo que podía con lo que tenía, pero lo único que tenían en común todas estas descripciones es que era una figura vestida de blanco y que era muy alta. Esta aparición aterroró tanto a la comunidad que intentaban evitar salir de noche. Lo que pasa es que este fantasma se supone que era físicamente violento, pues. Existen varios, relatos, porque más que registros oficiales, hay relatos de que este espectro espantó a una señora embarazada, la cual terminó perdiendo al niño. También dicen que varias de sus apariciones causó la muerte de múltiples personas por el shock. De esto no hay registros exactos. Ahorita vamos a tocar un poco ese tema de la falta de evidencia. Pero a partir de 1804, esta euforia llegó a tal nivel donde varias personas patrullaban las calles de noche con la intención de cazar al fantasma, lo cual a mí pues me parece extraño porque pues si es un fantasma, ya está muerto, pues tú no puedes cazar a un fantasma. Yo no sé cuál era la lógica de los Ghostbusters de 1800, pero bueno, el punto es que para ya no estar padeciendo estas apariciones que mataban a la gente, supuestamente, tenían que salir a cazarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno,
Resulta que el 3 de enero de 1804, el oficial Francis Smith estaba patrullando las calles en busca del fantasma y de repente, a las orillas del Támesis, en medio de la oscuridad, ahí estaba un espectro alto y vestido de blanco. Smith le disparó y por un momento pensó que había terminado con este tormento nocturno, ¿no? Todo muy bien hasta ahí. Solamente que a quien le disparó no era exactamente un fantasma. Era un hombre llamado Thomas Millwood, quien iba de regreso a su casa después de ir a visitar, me parece que a su mamá y a sus hermanas. Y él, pues efectivamente no era un fantasma, era un hombre vivo hasta que le dispararon y dejó de serlo. Lo que pasa es que venía vestido de blanco porque era su uniforme del trabajo. Y pues nada, rip a Thomas. Smith fue arrestado y acusado de homicidio, pero su defensa apoyaba el hecho de que el fantasma en la comunidad era una amenaza real y que actuó bajo las mejores intenciones. Smith fue condenado a la pena de muerte, pero después el rey Jorge III lo condenó a 1 año de trabajo forzado, considerando que sus acciones fueron motivadas por la histeria colectiva más que por la malicia. Gracias a este caso, las leyes inglesas empezaron a cambiar, porque de hecho cuando hablamos de Inglaterra y de historias, crímenes ocasionados por fantasmas y seres sobrenaturales, son muchas, son parte de su folclore del más antiguo. Entonces, esto hizo que llegaran a un punto donde dijeran, bueno, ¿hasta dónde podemos permitir que los fantasmas motiven el homicidio, no? Y en 1983 finalmente se estableció que sin importar las razones, el acusado tendría que pasar por un proceso legal, incluso si el crimen fuera accidental o motivado por estas sensaciones folclóricas o histerias colectivas. Lo curioso de esto es que supuestamente tras la muerte de nuestro amigo Thomas Millwood, se supone que en Hammersmith estaría apareciendo su fantasma después, ¿no? Así como de, no, yo solo iba de regreso a mi casa y me mataron y ahora estoy muy atormentado en el afterlife. Entonces ahora Hammersmith tiene 2 fantasmas. Increíble. El segundo caso del que les voy a platicar está interesante porque es muy reciente. O sea, el origen de este mito, al parecer, está muy arraigado a la cultura y al folclore tailandés. Pero esto lo saqué de un periódico tailandés llamado Bangkok Post y es un artículo del 2018. Creo que aquí en México pasa lo mismo, ¿no? Tenemos ciertas comunidades donde pueden aparecer o suceder cosas extrañas y la gente entra en histeria, ¿no? Como el clásico caso del cual yo no soy muy fan, no recuerdo exactamente en dónde sucede, pero de que matan aves como lechuzas, o las águilas arpía porque piensan que son brujas y ese tipo de cosas. Supongo que no hay mucha consecuencia porque son animales, pero está mal. A lo que voy con esto es que aunque vivamos en el ahora 2025 y tengamos cierto conocimiento de la vida y de las cosas, sigue habiendo comunidades alrededor de todo el mundo que tienen una firme y fiel creencia a sus raíces folclóricas y todavía creen en ese tipo de acontecimientos. Incluso yo en lo personal, yo no le echaría la culpa de todo lo que suceda a fantasmas o cosas extrañas, pero esto es una opinión personal, no estoy diciendo que piensen igual que yo, pero yo sí creo mucho en lo sobrenatural, porque yo sí creo que el hecho de que haya cosas que aún no podamos explicar no significa que no tengan explicación. Yo he tenido mi cantidad de experiencias extrañas, que no han sido tantas, la verdad. Estoy segura que todos tenemos en nuestra vida a alguien que es muy sensible a ciertas cosas y que tiene infinidad de historias en lugares raros o incluso en lugares muy comunes, pero que siempre le pasan cosas extrañas, pues. Extrañas dentro de nuestro cuadro de pensamiento. A lo que iba con esto es que yo sí creo en lo paranormal, no creo que sea algo extraño, tal vez algo que aún no podamos comprender.
Yo sé que muchos de mis escuchas son bastante escépticos y nada más les gusta escuchar estas historias, eso también está bien. Ahora sí que cada quien maneja sus creencias. Al final esto solo me parece interesante y divertido, y también viéndolo desde un punto de vista legal también está curioso. Regresando al segundo caso, voy a platicarles del fantasma de la viuda. ¿Y por qué no es solamente? Bueno, en este caso fue uno, pero al parecer en Tailandia es muy común que cuando una viuda muere, regrese en forma de fantasma y asesina a hombres jóvenes, completamente saludables, ¿no? Que fue una de las maneras para justificar el síndrome de la muerte repentina. Eso a mí, esa descripción siempre me causa mucha risa, ¿no? Porque es como síndrome de la muerte repentina, que llegas y murió y ya. De hecho, creo que hay un par de reporteros que murieron en gulags, donde a la hora de buscar el por qué murieron siempre ponen muerte repentina. No sé, ese es un dato curioso que les quería compartir. Pero bueno, en la villa de Vansala, en Tailandia, 2 hombres jóvenes murieron misteriosamente mientras dormían. Esto alertó a los habitantes y recurrieron a consultar a una mujer medium. Esta mujer fue al templo de la villa a comunicarse con los espíritus, que es lo que uno naturalmente haría. Y estos le dijeron que existía el fantasma de una viuda que había llegado a la villa a reclamar 4 vidas de 4 hombres. Llevaba 2, le faltaban 2. Entonces, a partir de este momento, todos los habitantes de Vansala empezaron a colgar playeras rojas afuera de sus casas. Y a partir de esto, supuestamente ya no hubo ninguna muerte repentina de ningún hombre joven. Lo de las playeras rojas me pareció interesante porque en la cultura china, que por cierto ya va a ser el año nuevo chino, va a ser el año de la serpiente, no me acuerdo de qué elemento, pero pues, si me conocen saben que yo soy fan de esas cosas, entonces yay. Pero el punto es que los chinos creen que, no sé si sepan que ponen rojo en todos lados. El rojo es un color muy importante para los chinos, y en la cultura asiática en general el rojo se supone que ahuyenta a los malos espíritus, ¿no? Entonces, a partir de las playeras rojas ya no hubo problemas. Les digo, me pareció divertido porque es del 2018, pues es algo que aquí en México también pasaría, tal vez no con fantasmas de viudas, pero con otras cosas que tenemos en nuestro folclore nacional. Y ahora, la verdad lo quise incluir porque estaba viendo un documental el otro día y me apareció este término de prácticas curanderas que yo no conocía. Me pareció interesante y me topé con este caso, que creo que entra bastante bien en este episodio. Los asesinatos del condado de York, que en realidad en inglés, más que The Murders, les llaman The Hex Murders, ¿no? Hex, que es como maldición, que viene de Hexen, que es una palabra alemana. No hay una traducción exacta al español, no sabría cómo decirles, ¿no? Como los asesinatos malditos del condado de York. No lo sé, ahorita vamos a entender de dónde viene esto. Pero en caso de que los quieran investigar más a fondo, la descripción exacta sería Hex Murders, pues. Porque se supone que fueron asesinatos no causados por brujería, en este caso en particular, pero sí motivados por... En el condado sureste de York, en Estados Unidos, en 1928, un hombre y 2 adolescentes fueron acusados y condenados por homicidio, más específicamente por el asesinato de un hombre llamado Nelson Remeyer. Ya luego fallo con los apellidos, ya me conocen. Nelson Remeyer era un granjero reservado con una casa en medio del campo, pero él también era practicante de una práctica llamada powwow. Yo no conocía la corriente del powwow, porque de hecho a la hora de tú buscar qué es, definición de la palabra powwow, al parecer es un término que se usa para describir a todas las festividades y eventos de las comunidades de indios norteamericanos. Se les llama powwows. Hasta ahí todo bien, pero resulta que el powwow, que es digamos que una práctica
supuestamente buena con, ¿cómo decirlo? Es una práctica medicinal buena, se supone que es para proteger, para curar, pero sus orígenes vienen de Holanda y de Alemania. Se supone que es un tipo de brujería. Recuerden que aquí no usamos la palabra brujería necesariamente como algo negativo, solamente es como una práctica de origen pagana, proveniente de Alemania y Holanda, traída a Estados Unidos por los inmigrantes y las comunidades alemanas. Y se le refiere a esta práctica como powwow o powwowismo. La verdad es que con las traducciones en este tema sí la pasé complicado, pero bueno, ya que tenemos claro que se supone que es el powwow, que se supone que generalmente es positivo, es para cuidar, proteger y curar, ¿no? Al igual que este señor Rehmeyer, había otro hombre llamado John Blimeyer, y también era cercano a las prácticas del powwow. John llevaba años siendo atormentado por paranoias y miedos y porque no podía dormir bien, llevaba años sin poder dormir bien porque él tenía como que estas ideas de que había brujas y espectros detrás de él y que lo querían matar, ¿no? Tenía como que se la pasaba muy mal y al parecer todo en su vida empezó a ir en declive, más estos sueños extraños. Entonces recurrió a ir con otra mujer chamana del powwow muy poderosa para preguntarle que pues qué pex, ¿no? Que por qué está sufriendo tanto y que qué está pasando porque le está yendo mal en la vida. Y esta mujer le hizo un ritual y en el ritual se supone que surgió la cara de este señor que ya habíamos mencionado, de Nelson Rehmeyer. Y entonces este señor dijo, ¿quién es este dude y por qué apareció en mi ritual? Y entonces la señora le dijo, es que este señor es el que te puso una maldición. Entonces todas las desgracias de tu vida son gracias a esta maldición, ¿no? Y había solo 2 curas para romper la maldición, pues si ya no quería sufrir. La primera era cortar un pedazo de cabello de Rehmeyer y enterrarlo bajo tierra. Y la otra sería quemar su copia del libro del Amigo Perdido. El Amigo Perdido, al parecer, es un texto que es como muy especializado en las prácticas powwow y creo que todos los practicantes tienen que tener uno. Entonces habría que quemar la copia de este señor o enterrar su cabello en la tierra. Entonces John, junto con otro John llamado John Curry y Wilbert Hess, que eran 2 adolescentes que creían firmemente que los males en su vida también provenían de maldiciones, pues fueron a casa de Rehmeyer, pues se supone que tenían esas instrucciones de quemar el libro o cortarle el pelo. No hicieron caso a nada de eso porque lo que hicieron fue matarlo. Lo mataron a golpes, pues. Entonces no siguieron las instrucciones de nada de lo que se les pidió y finalmente intentaron eliminar la evidencia prendiendo en llamas la casa junto con el cadáver de Rehmeyer. Lo que pasa es que no se quemó. Se supone que eso también fue sospechoso, ¿no? Porque no se quemó por completo el cadáver, entonces parcialmente lo pudieron identificar y al final fueron arrestados y condenados por el asesinato de John Blimeyer, perdónenme, sin importar sus especulaciones de maldiciones ni que en su versión de los hechos estuvieron actuando en defensa propia. Cosa que sí fue muy presente en su juicio, ya que en toda la comunidad se creía firmemente en el poder del powwow y entonces intentaron presentar pruebas de que ellos tenían evidencia de que este señor les había tirado una maldición y que por eso lo habían asesinado. Obviamente no sirvió de nada, pero no sé, eso es algo que yo veo también en mi día a día, en mi vida, porque repito, yo soy una fiel creyente de todas estas cosas. Y tengo muchos amigos que son muy practicantes de otras y también son creyentes de las mismas. Y siento que a veces uno tiende cuando se mete uno tanto en esto, incluso uno como mujer moderna,
tiende a poder caer fácilmente en la euforia de que cualquier cosa que te está pasando, ay no, me están echando unos brujazos, debo hacer algo, cuando no, a veces solamente es la vida sucediendo, ¿no? Creo que es muy fácil que si te está yendo mal en la vida, en vez de decir, tal vez yo esté fallando en ciertas cosas y voltearte a ver a ti, a veces es más sencillo decir, es que me están haciendo brujería, yo estoy haciendo todo bien. Entonces, bueno, también hay que cuidar eso, no siempre es así. Yo sí creo que los ataques psíquicos son muy, muy reales, pero eso no significa que todo el mal en tu vida sea causados por uno, ¿verdad? No vayas a terminar como estos señores y terminas matando a una persona que ni te topa solamente porque alucinmente crees que te está haciendo brujazos, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vamos a tocar este cuarto caso, que en mi opinión es el más conocido, o no lo sé, repito, no sé quién esté escuchando esto, pero yo quisiera pensar que sí, si no, no pasa nada, para eso estamos aquí, para explicarles qué sucedió. Es el caso de Anneliese Michel. Anneliese Michel fue una chica nacida en 1952 en Alemania, pero ustedes tal vez la conozcan o no como la chica que inspiró al Exorcista y muchas otras películas que tocan el tema de la posesión demoníaca. O sea, ella fue la OG mujer poseída por algo, ¿no? De hecho, o sea, a ver, muchos videos y muchos artículos hablan de esta mujer porque su caso fue particularmente extraño y horrible. O sea, las consecuencias físicas de esta niña fueron demasiado notorias. Ahorita les platico un poco más. A la edad de 16 años, Anneliese comenzó a experimentar episodios de convulsiones. Por esto la llevaron al doctor, naturalmente. Bien ahí, es lo que debes hacer cuando pasan estas cosas. Pero ningún tratamiento parecía funcionarle. Con el tiempo empezó a deteriorarse anímicamente, se empezó a deprimir mucho. Empezó a tener alucinaciones, escuchar voces y susurros, sobre todo mientras rezaba, porque venía de una familia alemana muy, muy religiosa. Y bueno, en general actuar de manera errática. Su muy católica familia bajó sospechas de una posible posesión demoníaca, porque ya que nada de ese tratamiento le funcionaba, pues la llevan al doctor y nada parecía servirle. Entonces llegaron a la otra más obvia conclusión, que era que estaba poseída, ¿no? Entonces la llevaron con un padre, quien les dijo que no cumplía con los requisitos para ser una poseída oficial y que mejor siguieran buscando tratamientos y alternativas médicas, porque no, así como que Dios no la topa. Entonces, con el tiempo, Anneliese solo empeoró y comenzó a hacer cosas aún más extrañas, como rehusarse a comer, beber su propia orina voluntariamente, gruñir guturalmente y lastimándose a sí misma de diferentes maneras. Eventualmente logró completar los requisitos para ser considerada como una víctima de posesión demoníaca, ante el padre y eventualmente ante un obispo. Finalmente, en julio de 1976, Anneliese Michel murió después de un total de 67 exorcismos. Se supone que ella se rehusó a comer y a ingerir bebida y alimentos por un año antes de su muerte, pues. Ella estaba en una constante misión de hacerse daño a sí misma, de deshidratación, pues, porque también los exorcismos a los que fue sometida fueron bastante extremos. De hecho, puedes encontrar en internet las grabaciones hay fotos de ella ya en un muy mal estado de salud. De hecho, me parece que a la hora de su muerte pesaba como 33 kilos, perdió muchísimo peso, murió, o sea, la causa de muerte oficial fue justo deshidratación y por malnutrición, ya que no había comido casi nada en un año. Como les decía, pesaba muy poco a la hora de su muerte. Pero parte de sus exorcismos puedes encontrar el audio en internet. A mí me parece, es que no quiero decir la palabra divertido porque no quiero que me funen, pero porque pues obviamente la muerte de una pobre niña alemana que sepa Dios por qué estaba pasando, pues no es un tema del que te tengas que reír, o tal vez sí, pero la cosa es que
Se hicieron muy famosos por la naturaleza y por lo que decía durante sus etapas de posesión. Real fue la inspiración de Regan y de las otras miles de mujeres. Hay otros casos de posesión demoníaca en mujeres que han sido también muy populares e han inspirado todo este rush que existe alrededor de la posesión demoníaca. Ella fue una de las primeras y yo sí recomiendo que vayan a buscar sus grabaciones. Está interesante. Aparte están los padrecitos como, no, the power of Christ compels you. Y ella está como, no, y los empieza a insultar y así. Está curioso. Este ha sido un tema de mucho debate desde pues su existencia en los tiempos modernos. Y justamente tras su muerte, los 2 sacerdotes y sus 2 padres fueron arrestados y acusados de homicidio. Y durante todo su juicio se debatió si la condición de Anneliese era realmente una posesión demoníaca, porque tenían evidencia, supuestamente, tenían como todo el registro de los 67 exorcismos y con las cosas que ella hacía antes y después. O si era solamente algún tipo de enfermedad mental, que al día de hoy en todos estos casos siempre se debate eso. Al final todos obtuvieron 3 años, inicialmente les habían dado 6 meses de cárcel a cada uno por negligencia y demás, pero al final obtuvieron solo 3 años de libertad condicional y una fianza. Así que bueno, déjenme en las cajas de comentarios qué opinan ustedes. ¿Ustedes sí creen en la posesión demoníaca? Hay unos casos que yo en lo particular considero muy interesantes. Yo sí, solamente que no creo que sean exactamente, ¿cómo decirlo? Como los demonios religiosos que nos muestran, pues. O sea, creo que son otra cosa, que tal vez no sepamos exactamente qué. Como que yo no me voy tanto del lado de la idea religiosa de una posesión demoníaca, pero sí creo que pueden ser otro tipo de seres. No lo sé, tampoco soy experta, pero por lo menos les comparto mi opinión personal. Y finalmente, esta historia tiene muchas ramas, por eso la quise incluir. Y aunque no sea un demonio y tampoco sea, ¿cómo decirlo?, un fantasma, se supone que era una maldición. Y aparte vamos a hablar de una persona muy icónica para todos los que nos encanta los vampiros y la cultura gótica. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hablar de El Pequeño Bastardo. En septiembre 30 de 1955 muere el famoso actor James Dean tras estrellar su Porsche 550 Spyder. Yo no sé nada de coches, ¿ok? Antes de continuar, quiero aclarar, yo no sé nada de coches. Va, gracias. Lo estrelló en una pista de carreras, en una carrera, ¿no? Y James Dean supuestamente murió instantáneamente. El auto, llamado Pequeño Bastardo, fue considerado como pérdida total. Pero aún así fue vendido a otro comprador más adelante, ya que no solo era un Porsche, sino que era el Porsche en donde murió James Dean. Fue adquirido por un tal William Estrich, quien desmontó las partes del auto y las vendió por separado. Estrich instaló algunas de las partes de Pequeño Bastardo en su propio auto y otras en las de su colega Troy McHenry. Los dos corrían carreras de autos. Durante la carrera de coches deportivos de Pomona de 1956, tanto Estrich como McHenry estrellaron sus autos, causando la muerte de McHenry, y Estrich aún así sobrevivió, pero pues para que los dos estrellaran el mismo día, extraño, ¿no? Extraño. Lo que quedaba de Pequeño Bastardo fue adquirido nuevamente por George Barris con la intención de reconstruir el modelo, pero al parecer era imposible. Entonces prefirió pues monetizar y prestarlo para una serie de shows de autos. Un día, cuando el auto se encontraba en una bodega en Fresno, de la nada se prendió fuego. Mágicamente, no afectó, o sea, al final pudieron apagarlo y no se propagó al resto de los autos porque en esa bodega había más de los shows de autos, pero pues fue extraño, ¿no? Que solo se prendiera en fuego just because. 2 de las llantas originales, como se vendieron sus partes, se vendieron 2 de las llantas originales y ambas se poncharon mientras los 2 compradores nuevos estaban conduciendo.
Nadie murió, pero pues supongo que no fue la mejor situación tampoco, ¿verdad? Pequeño Bastardo también mató a un hombre encargado de mover los autos de un lugar al otro durante los shows al caerse encima de él. Digo, eso sí siento que le podría suceder a cualquiera, ¿no? Supongo que si estás tratando con autos pesados y no tienes cuidado, no lo sé, nunca lo he hecho, pero suena que puede pasar. Y esto sí está muy curioso. Existen réplicas de este coche en museos, pero en 1960 el auto estaba siendo transportado de Miami a Los Ángeles en un vagón de carga y desapareció misteriosamente. Eso también podría tener explicación, pero la cosa es que nadie conoce el paradero de lo que queda del original Pequeño Bastardo. Y ahora vamos a hablar de la actriz y modelo Maila Nurmi, mejor conocida como Vampira. Te preguntarás, ¿qué carajos tiene Maila Nurmi que ver con esta historia? Pues resulta que puede que ella sea la autora intelectual de toda esta historia. Maila Nurmi había comenzado una amistad con James Dean, quien ya era una enorme estrella para cuando ella había comenzado su famoso programa The Vampire Show. Un pequeño contexto, Maila Nurmi es una actriz modelo finlandesa, o sea, nació allá y demás. Y se mudó con su familia a Estados Unidos cuando era muy joven. Y aquí pues ya siguió, o sea, digamos que fue la pin-up darks del momento, justo cuando había personas como Marilyn Monroe y como que todo este rush de modelos y así, pues salió ella siendo la más darks y guapa de la vida, con una cintura de avispa envidiable. Y pues bueno, muy exitosa ella, logró el The Vampire Show, que luego pues ya lo sacaron del aire, ya no estuvo tan cool. Pero bueno, es un pequeño contexto por si no conoces quién es Vampira, que yo esperaría que sí, porque pues me estás escuchando y pues aquí a todos nos gusta esto, pero si no, repito, para eso estamos. Maila se enamoró perdidamente de James Dean y se envolvieron en una extraña relación. ¿Por qué extraña? Bueno, ella era 8 años mayor que él, que pues eso no es lo peor realmente, pero ella estaba casada. Jejes, ¿no? Es pequeño detalle. El amor de Maila comenzó a agobiar a James Dean y empezó a buscar una relación con alguien que fuese más acorde a la imagen que él quería dar al público, ¿no? Tanto él como sus managers que decían, ¿cómo tú siendo James Dean vas a salir con doña, la mujer más darks del mundo que además está casada? O sea, not a good look, ya sabes. Entonces eventualmente empezó a salir con una chica llamada Úrsula Andrés, quien tenía 19 años, se fue al otro extremo completamente, pero bueno, eran los 60s, la gente hacía esas cosas. De hecho, todavía, ya saben, la humanidad siendo la humanidad. Y bueno, aquí la cosa es que no solo empezó a andar con esta señorita Úrsula, sino que empezó a negar todos los rumores de que alguna vez estuvo involucrado amorosamente con Maila Nurmi. Lo cual dices, pues qué mala onda, ¿no? Pero no solo eso, sino que en esas mismas entrevistas él hablaba de ella de manera muy despectiva, pues. Hablaba muy mal de ella, diciendo, no, nada que ver, ¿cómo a mí me van a relacionar con esta señora? Y esto destrozó a Maila, no solo el rechazo, pero también el sentirse denigrada. Entonces, junten todo esto con que efectivamente su show de Vampire Show salió del aire y pues su matrimonio obviamente está colapsando. Entonces, todo mal. Y tras la muerte de James Dean, a pesar de todo, ella parecía estar muy triste, ¿no? Tanto que existe toda esta historia de que se le aparecía el fantasma y que ella quedó traumadísima y que tenía esta conexión con el fantasma de James Dean. Pero existía un rumor de que en realidad ella tenía que ver con el satanismo y era practicante del satanismo. Ella de hecho hizo y digamos que grabó voces para ciertas bandas de rock y de punk, lo cual no tiene nada que ver literalmente ligado con el satanismo, pero la gente, a lo que vamos es que era un momento crucial para el Satanic Panic en Estados Unidos, ¿no? Porque más allá de que sepamos con recibos reales de que Maila Nurmi era la satánica más satánica de Satanicolandia, en realidad solamente lo asumían por su look, por toda ella, su atmósfera, y el público gringo pues claramente no estaba preparado para ese nivel de ser icónico, entonces era como naturalmente era satánica, ¿no? Entonces llegaron a esta conclusión de que posiblemente la muerte de James Dean
fuese causado por Vampira, porque le rompió el corazón y todo este rollo, y que tal vez la maldición del pequeño bastardo fue originaria de algún trabajo brujil que había hecho Maila Nurmi. Repito, todo esto yo en lo personal creo que tiene más que ver con el Satanic Panic de la época, porque aparte de que ella era finlandesa, también tenía todo este look, y menciono que es finlandesa porque los gringos no eran como que tan fans de eso en ese momento. Y un dato curioso que voy a aprovechar que hablamos de esta historia para compartirles, que a mí me pareció muy triste, pero al mismo tiempo no, fue que justo tras la muerte de James Dean y toda esta suposición de que claro, es esta maldita mujer que hizo que muriera nuestro amado James Dean, gente alucin, gringos siendo gringos, entonces ella fue un día a una peluquería, ¿no? Ella era rubia natural. Entonces siempre se iba a pintar el cabello de, pues ya saben, mujer nórdica. Se iba a pintar el cabello de negro y pues hacerse sus tratamientos, yo qué sé. Fue a una peluquería y estas mujeres dijeron, ay, aquí está esta loca que mató a James Dean porque es una ardida. Y le quemaron el pelo. Le quemaron el pelo y ella se tuvo que rapar, pues. Y al final terminó teniendo un peinado increíble. La verdad es que no hay nada que a mí me puedan decir. O sea, Maila Nurmi era de las mujeres más guapas de su época. Sea darks o no sea darks, era guapísima, tenía un look increíble. Incluso pelona, se veía maravillosa. Ya quisiera yo verme así pelona. Entonces, al final estuvo feo, ¿no? Porque le arruinaron la autoestima unos días y luego dijo, pero yo soy una mujer muy icónica y aún así con mi poco pelito voy a ser muy icónica. En Instagram voy a subir las fotos de ella siendo icónica sin pelo. Y si me estás viendo en YouTube, seguro aparecerán por aquí. Y bueno, mortales, pues no lo sé. Esto está interesante porque hay varios casos. De hecho, esto lo quise reservar para otro episodio sobre los fantasmas que resuelven sus propios crímenes. Porque hay varios casos de fantasmas que ayudan a que encuentres las pistas de tu propio asesinato. Lo cual parece una novela victoriana, pero a veces sí sucedió. Eso está interesante, pues lo vamos a guardar para otro episodio en el futuro porque hay mucho de qué hablar de ese tema también. Pero ustedes coméntenme, ¿qué opinan? ¿Dónde la ley tendría que estar parada en ese tipo de casos? Yo soy alguien que entiende que tiene que basarse en las pruebas físicas y la evidencia que tengamos y que nos puedan presentar. Yo lo sé y yo sí apoyo completamente eso. En un juicio siempre hay que considerar la evidencia física. Pero como alguien que también cree en todas estas cosas, que repito, no estoy promoviendo que crean lo mismo que yo. Ustedes pueden creer lo que quieran. Incluso pueden no creer en esto para nada. Pero, ¿qué opinan? ¿Creen que esto tendría que formar parte de? No sé, incluso podríamos pensar. ¿Recuerdan a el hijo de Sam? Como este hombre dijo que mató a estas personas porque su perro se los decía. Eso más que algo sobrenatural, creo que es como simple esquizofrenia. Bueno, por dar un ejemplo, podría ser cualquier otra condición. No lo sé, coméntenme qué opinan. A mí me pareció muy interesante. De hecho, en Latinoamérica creo que existen muchos casos de asesinatos que se les atribuyen a la brujería, más específicamente a la santería. Sí es un tema muy real, pero no sé ustedes qué opinen. La verdad es que estoy abierta a leerles, a leer su opinión. Y pues bueno, voy a estar haciendo la caja de preguntas de Muerte Curiosa para que me compartan. Lo hice la semana pasada, no estoy respondiendo esas preguntas ahorita porque fueron muy pocas, entonces quiero hacer una compilación grande para que en los próximos 2 o 3 episodios pueda hacer una sección para responder las dudas que tengan, que me hayan escrito en su caja de preguntas. Nos ayudarían muchísimo si se pudieran suscribir a nuestro canal de YouTube o si pudieran darle like y escucharnos en Spotify y comentarnos que les caemos muy bien. Sé que hablo en plural porque somos todo un equipo, aunque no parezca, pero ajá. Y nada, y espero hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos la próxima semana para más datos curiosos y mortuorios de gente muerta o moribunda. Y espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias, mortales.